Bueno, mi temática ronda en la gestión y transferencia del conocimiento de las investigaciones relacionadas a la propiedad intelectual de los pueblos originarios. En nuestro caso particular, lastimosamente, en Paraguay, nosotros tenemos, vamos a decir, dificultades con respecto a la visibilización de los grupos indígenas. Avanza la presentación. La verdad que no supe. Está un poco extraño esto. A ver. No sé por qué no va. Ay. Parece que tengo que pulsar el clic, es diferente. Bueno, entonces aquí podemos ver, esta es una investigación aplicada en base a otra investigación básica que yo emprendí en la universidad a los efectos de ir generando un catálogo o inventario de los objetos que son bienes patrimoniales indígenas que se encuentran fuera del país. Lastimosamente por las guerras que nosotros tuvimos en Paraguay, la mayoría del patrimonio indígena se encuentra en museos europeos, especialmente aquellos que corresponden a fechas anteriores al siglo XIX. Entonces, la investigación hace un énfasis en la iconografía indígena a los efectos de lograr identificar los patrones que corresponden a cada grupo étnico. En ese sentido, esta investigación ha sido financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de estancias de investigación en museos de Roma, Berlín y Suiza, y también ha sido financiada por la Embajada Italiana y la Secretaría Nacional de Cultura. Más que nada, esta investigación lo que busca y propone es crear mecanismos para poder gestionar investigaciones que sean multidisciplinares en el campo de la cultura material indígena. Hemos tenido casos de plagio, acá podemos ver nosotros a un indígena, a Lloreo, con una faja llamada Pamoy, que fue justamente patentada por un arquitecto chileno en la empresa Vitra, una empresa alemana, como un mecanismo para grupos de alpinistas o de deportes extremos. Lastimosamente este grupo Ayoreo lo único que ha conseguido hasta el momento es que una fundación de esta empresa de alguna manera comience a ayudar al grupo indígena. Luego de un caso judicial que se abrió a consecuencia de esta apropiación de un elemento cultural indígena. Esto no es una constante, no solamente ocurre en Paraguay. Hace unos años la empresa Nike también había tomado los patrones indígenas de los grupos Guna o Cuna de Panamá, pero la legislación panameña supo proteger los derechos de estos grupos indígenas, haciendo que la firma Nike tenga que devolver a sus depósitos todos los calzados que lanzó al mercado con los patrones de estos grupos indígenas, pues no habían tenido ningún tipo de trato o convenio comercial con este grupo indígena. Entonces, el objetivo general de esta investigación es analizar los procesos de gestión de los activos culturales de la iconografía indígena del Transchaco paraguayo para su transferencia y utilización en el campo de la investigación científica o académica. La carencia de elementos jurídicos, de figuras jurídicas que tengan que ver con una propiedad colectiva o comunitaria en nuestra legislación paraguaya hace que exista un vacío legal. También tenemos una burocracia estatal muy grande porque tampoco los catálogos e inventarios nacionales de arte están concluidos, no tenemos un catálogo de arte nacional, los museos tampoco tienen registros de sus bienes patrimoniales que custodian. Existe todavía un lazo de 2 años que la ley les da para la presentación de sus inventarios y catálogos. Tampoco hay carreras de antropología, arqueología o iconografía como concurso dentro de las universidades nacionales, sean estas privadas o públicas. Y también no existen recursos formados en este tipo de estudios.
Tal así que se hizo un estudio exhaustivo y se encontró que existe una completa y compleja interdependencia entre lo que es la gestión del museo, los estudios iconográficos, la gestión del patrimonio, con las leyes del patrimonio, para poder lograr la propiedad intelectual indígena, que es lo que traba este tipo de investigaciones, pues los arqueólogos, antropólogos formados fuera del país y que residen aquí, ven realmente el relevamiento de este tipo de investigaciones con preocupación por la falta de garantías que existen para los grupos indígenas. Entonces, es importante de repente recalcar lo que dice un estudioso muy importante del Museo Vaticano, el Monseñor Pietro Amato. Él dice que los objetos son capaces de dar testimonio de un tiempo, un lugar y en sí mismo una manifestación espacio-temporal de un determinado tiempo o época. De ahí que es muy importante estudiar la cultura material de los grupos indígenas. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, la mayoría de los grupos indígenas, aparte del idioma, lo que han legado son los objetos de su uso cotidiano o ritual y aquellos elementos inmateriales que están inmersos en estos objetos. Nosotros no tenemos, vamos a decir, un patrimonio edilicio arquitectónico, a excepción de las ruinas jesuitas, que bien sabemos están más inspiradas en estilos arquitectónicos europeos. Entonces los objetos nos remontan los usos, las costumbres, que aclaran las ideas religiosas, ritos y ceremoniales y las estructuras sociales y económicas de los grupos indígenas. De aquí es muy importante comprender las interrelaciones entre los etnos o las personas y los objetos. Entonces, nosotros tenemos un remanente de 117.150 grupos, personas indígenas, de los cuales tenemos divididos en 19 pueblos y 5 troncos lingüísticos. Tenemos al grupo Guaycurú, al grupo Mataco, Mascoy, Samuco y Guaraní, de los cuales estos últimos son los más conocidos. El común de los paraguayos sabe que existen grupos guaraníes, pero desconoce que existen grupos Samucos, Mascoy, Mataco o Guaycurú. Entonces, como había bien el colega mencionado, hay convenios internacionales que fueron ratificados por nuestro gobierno, pero lastimosamente todos están los papeles, pero en la vida real estos están invisibilizados y no pueden ejercer los derechos que realmente les concede desde la Constitución Nacional, que dicen que los grupos étnicos son anteriores a la conformación del Estado paraguayo, por lo que tienen derecho a este territorio y no necesitan ni siquiera estar titulando sus territorios, que actualmente están siendo objeto de usurpación y despojo por parte de propios extraños. Entonces, han habido muchísimos estudios desde el año 1967 que se viene estudiando los derechos indígenas, sus relaciones con los derechos humanos, pero lastimosamente ni la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual les ha podido conceder estos derechos a nivel de convenios internacionales porque no hay consenso. Por ejemplo, el Comité Intergubernamental para la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas ha definido ciertos conceptos como son los recursos genéticos, los recursos tradicionales y del folclore, la propiedad intelectual, pero siempre deja al arbitrio de los Estados miembros y no se ha llegado a la conclusión con un convenio o tratado que obliga a los Estados a que los indígenas puedan ejercer sus derechos. Entonces, como había comentado, el caso de Panamá es uno de los buenos que podríamos citar antecedentes a nivel jurídico que protege a los grupos indígenas. Sin embargo, he encontrado un protocolo del año 2010 que corresponde a la ARIPO, de la Asociación de Propiedad Intelectual Africana, que justamente dice que los indígenas son los verdaderos custodios de todos los elementos, ya sean tradicionales, orales, materiales e inmateriales, y que son propiedad intelectual de estos grupos indígenas
sin necesidad de ningún documento o registro. Entonces, de ahí que es muy importante estudiar, en caso particular de Paraguay, las iconografías de los elementos, de estos objetos que se encuentran en los museos del exterior, para poder identificar cuáles son los patrones de los grupos indígenas, que por la mayoría de los casos están prácticamente en un estado de inanición. Existe un genocidio en curso desde el siglo XIX. Entonces, estudiando estos patrones se puede llegar a identificar perfectamente cuáles son los objetos que corresponden a cada grupo indígena y los derechos que tienen sobre estos bienes los grupos indígenas descendientes de estos. Entonces, es importantísimo que desde la universidad se comience a hacer estudios sobre el patrimonio indígena para proveer a la Secretaría Nacional de Cultura, como también a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, mecanismos para poder gestionar una propiedad comunitaria que les conceda esos derechos a perpetuidad, ya que sabemos que desde la colonización estos derechos prácticamente no les son dados a los grupos indígenas. Muchísimas gracias, y en la sesión de debate, si tienen más preguntas, yo puedo ir mostrando un poquito más sobre esta investigación. Muchísimas gracias.